El sol pega a plomo en Iztapalapa y Raúl Herrera carga costales como si quisiera enterrar un grito, hasta que una voz desconocida, calma y punzante, le dice en un parque: «Cargas más que ladrillos». Desde ese instante, su mundo se quiebra. Una hija que se le escapa entre los dedos, una esposa muerta que le exige perdón desde el silencio, un patrón que lo humilla y un amigo con sotana que llega enviado por alguien cuyo nombre no quiere recordar. Cuando Raúl decide ponerse de pie, la vida lo golpea con lo más bajo. Lo acusan de un robo que no cometió. Traiciones, culpas antiguas, secretos de familia, un adolescente al borde del abismo y un milagro cotidiano que no cae del cielo, sino de una mano tendida. Si alguna vez te dolió la rabia, esta historia es para ti. Suscríbete, dale like, comparte y síguenos para no perderte el resto del viaje. El sol ardía sobre los techos de lámina en Iztapalapa, como si quisiera partir en dos la colonia entera. El aire estaba saturado de polvo y el eco de los martillos contra el concreto era un martilleo en el cráneo de Raúl Herrera. Tenía la espalda mojada de sudor, la camisa pegada al cuerpo y los brazos ardiendo mientras cargaba otro costal de mezcla. Cada paso era una maldición que no se atrevía a decir en voz alta. Las botas, cubiertas de cemento seco, pesaban como piedras, y las manos rajadas sangraban en las grietas. Pero nada de eso lo lastimaba tanto como la llamada que acababa de colgar. La voz de Sofía, su hija, seguía martillándole dentro. Otra pelea en la secundaria, otra queja de los maestros, otra cita que no podía atender porque si dejaba de trabajar, no comían. Él mismo había escupido las palabras con rabia, que la suspendieran si querían, que a él le daba igual. Pero no era cierto, nunca era cierto. Solo que la rabia y la impotencia se le amontonaban en el pecho como piedras y prefería gritar antes que dejar ver la herida. Desde lo alto del andamio, don Silvano lo observaba con la calma de quien ya había visto a muchos hombres quebrarse por dentro sin decir palabra. «Tómate un descanso, Raúl», le gritó con voz pausada. Raúl, sin alzar la mirada, respondió: «No estoy para descansos, viejo. Si no trabajo, no como». Siguió cargando hasta terminar la jornada. El cuerpo le temblaba, pero lo que lo doblaba no era el cansancio físico, sino ese vacío que lo carcomía por dentro. Cuando por fin colgó el casco y se lavó las manos en un balde con agua turbia, no tomó el microbús de regreso a casa. Sus pies lo llevaron sin rumbo, como si el corazón buscara aire en otro lado. Caminó entre calles con puestos cerrados, perros echados en las banquetas y humo de anafres apagados. El ruido del barrio lo rodeaba como una marea que no le pertenecía. No supo cómo, pero terminó en el parque Cuitláhuac. Se dejó caer en una banca de metal caliente, con la espalda encorvada, la cabeza revuelta y la mirada fija en los niños que corrían riendo, en las parejas que se abrazaban como si no existiera más mundo. Él los miraba con rabia y envidia, porque sentía que ese mundo nunca había sido suyo. Cerró los ojos, buscando silencio en medio del bullicio, y fue entonces cuando una voz desconocida lo atravesó. «Cargas mucho, ¿verdad?». Raúl abrió los ojos de golpe. A su lado, como salido de la nada, estaba un hombre moreno, delgado, con barba desordenada y ojos que brillaban con una calma inquietante. Vestía ropa sencilla pero limpia, nada que llamara la atención, salvo esa mirada que parecía verlo más adentro de lo que él mismo se atrevía. «¿Perdón?», dijo Raúl, frunciendo el ceño. «El peso. Se nota que estás cargando más que ladrillos». Raúl bufó, tragándose un insulto. «¿Tú qué sabes? ¿Me vas a dar terapia en el parque o qué?». El hombre sonrió, pero no había burla en esa sonrisa. Era una ternura leve que lo enfureció más. «Solo digo que a veces uno se acostumbra tanto al peso que ya ni se da cuenta de que puede soltarlo». Raúl se levantó de golpe. «¿Y tú quién eres? ¿Un coach espiritual? ¿Otro loco? Solo alguien que pasó por aquí. Mira, carnal, no estoy para jueguitos. Si necesitas lana, dime cuánto, pero no vengas con charlas raras». «No quiero tu dinero», respondió el hombre sin alterarse. «Solo pensé que tal vez necesitabas hablar». Raúl sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Se alejó mascullando insultos, pero a mitad de camino se detuvo y volteó. El desconocido seguía en la banca, quieto, mirándolo sin reproche, sin miedo, como si supiera algo que él mismo había intentado enterrar. Esa mirada le clavó una punzada en el pecho, no de miedo sino de rabia, porque sin decir casi nada,
Le había tocado justo donde más dolía. «No me conoces. No sabes nada de mí», gritó Raúl hacia atrás. Nadie respondió. El parque siguió igual, con las risas de los niños y el viento agitando las hojas. El hombre permanecía inmóvil, como si nunca hubiera abierto la boca. Raúl siguió su camino con pasos pesados. El corazón le latía con furia, pero en el fondo algo se había movido, algo que no podía nombrar. Esa noche, en la cama de lámina que compartía con los ruidos de la calle, no pudo dormir. El ventilador viejo apenas empujaba aire caliente. Los perros ladraban sin descanso, pero nada de eso era el problema. Lo que lo mantenía despierto era esa mirada, esa calma, esa forma de hablar como si lo conociera desde siempre. «Viejo loco», murmuró, dándose la vuelta una y otra vez. Al día siguiente llegó más temprano a la obra. Quería fundirse en el ruido del taladro, en el olor de la cal, en el sudor de la faena. Pero cada vez que hacía una pausa para beber agua, la imagen regresaba, la banca, el árbol y ese hombre de ojos serenos. «¿Todo bien?», le preguntó Beto, su compañero de mezcla, un joven flaco de voz rasposa. «Sí, no dormí bien». «¿Otra vez Sofía te dio lata?» «No, no es eso. Olvídalo». Beto levantó las cejas, pero no insistió. Sabía que con Raúl era mejor no empujar. La jornada fue pesada. Un muro mal medido, el calor sofocante, un cliente que exigía más de lo que pagaba. Raúl estaba distraído, tanto que don Silvano lo reprendió por cortar mal unos tabiques, error que nunca cometía. «¿Qué traes, hijo? ¿Andas enfermo?» «No, patrón. Solo me distraje». Cuando terminó el turno, en lugar de ir directo a casa, sintió un tirón por dentro. Sus pasos lo llevaron de nuevo al parque, como si hubiera algo pendiente. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y una brisa húmeda corría entre los árboles. Y ahí estaba de nuevo. El hombre, sentado en la misma banca, con la misma expresión tranquila. Raúl se acercó despacio, las manos en los bolsillos. «Otra vez tú», dijo con voz seca. «Tú también», respondió el hombre sin sorpresa. Raúl se dejó caer a unos metros, sin mirarlo directamente. Fingía indiferencia, pero su mirada lo traicionaba. «Ayer dijiste algo raro. ¿De dónde sacaste eso?» «¿Qué cosa?» «Eso de que uno carga más que ladrillos». El hombre lo miró con suavidad. «Lo vi en tus ojos, en tus hombros. Es un peso viejo y peligroso». Raúl apretó los puños. «¿Y tú qué sabes del peligro?» «Sé que a veces lo más pesado no es lo que uno lleva en la espalda, sino lo que arrastra en el alma». Esas palabras lo hirieron. No por falsas, sino por certeras. «¿Eres cura o qué?» «No, pero he caminado con muchos como tú y como yo. Hombres que creen que ser fuertes es no llorar, que piensan que perder la fe los protege». Raúl se levantó bruscamente. «Mira, no me vengas con sermones. Ya tuve suficiente cuando enterré a mi mujer». El hombre inclinó la cabeza. «Lo siento». Esa frase, tan simple, dolió más que cualquier reproche. Era sincera, sin juicio, solo compasión. Raúl se fue sin mirar atrás, pero mientras caminaba sintió el aire más denso, como si algo lo siguiera. En la vecindad, el bullicio era el de siempre. Niños corriendo, telenovelas a todo volumen, olor a frijoles recalentados. Abrió la puerta en silencio, pero Sofía lo esperaba en el sillón, con los brazos cruzados. «¿Dónde estabas?» «Trabajando». «¿Hasta ahora?» «Pasé a caminar, no tengo por qué darte explicaciones. Alguien tiene que estar al pendiente. Hoy llamaron otra vez de la secundaria». Raúl bufó. Le pesaba más el tono de su hija que toda la jornada. «¿Qué hiciste ahora?» «No fui yo. Una compañera me quiso empujar y yo la empujé de vuelta. Tú sabes lo que es estar ahí, papá, con gente que te humilla porque no tienes nada». Raúl la miró. Los ojos de Sofía eran un espejo de rabia y tristeza, los mismos que había visto en ella en el funeral de Andrea, su madre. Se encerró en el cuarto. No dijo lo que pensaba. «No quiero perderte también». La madrugada lo encontró despierto, mirando el techo descascarado. Las palabras del extraño seguían retumbando. «Lo más pesado está en el alma». Se levantó, bebió agua, se asomó por la ventana. El parque no estaba lejos. Podía caminar hasta allá solo para ver si seguía ahí, solo por curiosidad. Y así, sin darse cuenta, Raúl Herrera estaba a punto de abrir la puerta que había mantenido cerrada toda su vida. El amanecer en la colonia llegó con el grito del tamalero y el repicar metálico de los botes de basura,
arrastrados por los vecinos madrugadores. Raúl Herrera ya estaba de pie desde antes de que el cielo clareara. Se había lavado la cara con agua fría hasta entumirse la piel, como queriendo arrancarse de encima las imágenes que lo persiguieron toda la noche. Esa banca del parque, el árbol torcido que daba sombra y, sobre todo, los ojos serenos de aquel desconocido que había pronunciado frases que todavía le ardían por dentro. En la obra, Raúl intentó fundirse con la rutina, el casco ajustado, la mezcladora rugiendo, las palas chocando contra el cemento, el sudor temprano que ya bajaba por la frente. Quiso perderse en el ruido para no escuchar el eco de la voz del extraño, pero el silencio que llevaba dentro pesaba más. Beto lo observó desde la pila de arena, un cigarro colgando de la comisura de los labios. «Jefe, ¿todo bien?», preguntó rascándose la nuca. «Sí, pues no lo parece. Estás más callado que de costumbre». Raúl frunció el ceño y respondió corto. «No dormí bien». Beto se encogió de hombros. Era joven, pero ya había aprendido que a Raúl no se le sacaba palabra a la fuerza. El día avanzó con calor sofocante. Un muro quedó mal medido. El sol rajaba el aire y el cliente exigía más de lo que pagaba. Don Silvano, desde arriba del andamio, regañó a Raúl por un corte chueco en los tabiques. Era raro. Él nunca fallaba en esos detalles. «¿Qué traes, hijo?», le preguntó el viejo maestro con esa mezcla de dureza y cariño. «Nada, patrón». Me distraje. Cuando la jornada terminó, Raúl colgó el casco y lavó sus manos en el mismo balde de agua tibia y sucia. Sabía que no podía evitarlo. Sus pies ya tenían rumbo decidido. Tomó la calle que llevaba al parque, como si una cuerda invisible lo arrastrara. El cielo estaba encapotado, el aire húmedo, y un viento con olor a tierra mojada corría entre los árboles. Ahí estaba él, sentado en la misma banca, la misma calma en los hombros, la misma expresión como si llevara años esperándolo. Raúl se acercó despacio, con las manos en los bolsillos, intentando aparentar indiferencia. «Otra vez tú», soltó con voz seca. «Tú también», respondió el hombre sin sorpresa, con una ligera sonrisa. Raúl se dejó caer en el borde del asiento, dejando un espacio prudente entre ellos. Fijó la vista en una pareja que discutía a lo lejos, como si no le interesara realmente. Pero el peso en su pecho lo traicionaba. «Ayer dijiste algo raro», dijo al fin. «¿Qué cosa?» «Eso de que uno carga más que ladrillos. ¿De dónde sacaste esa jalada?». El hombre lo miró con esa suavidad que a Raúl le parecía insoportable. «Lo vi en tus ojos, en la forma en que caminas. Es un peso viejo y peligroso». Raúl apretó los puños sobre las rodillas. «¿Y tú qué sabes del peligro? Sé que lo más pesado no es lo que uno lleva en la espalda, sino lo que arrastra en el alma». Esas palabras lo atravesaron, no por falsas, sino por exactas. Le irritaban precisamente porque no podía negarlas. «¿Eres cura o qué?», soltó con desprecio. «No, pero he caminado con muchos hombres como tú, que creen que ser fuertes es no llorar, que piensan que perder la fe es protegerse». Raúl sintió que algo se le atoraba en la garganta. Se levantó de golpe. «Mira, no me vengas con sermones. Ya tuve suficiente cuando enterré a mi mujer». El hombre no se movió. Solo inclinó la cabeza y dijo con calma: «Lo siento». Era una frase sencilla, pero dicha con una sinceridad que lo desarmó. No llevaba reproche, ni consejo, ni juicio, solo compasión, y eso le dolió más que cualquier insulto. Raúl caminó de regreso a casa con el aire pesado sobre los hombros, como si hubiera dejado una parte de sí en ese banco. Las calles parecían más oscuras, aunque los faroles encendidos mantenían la misma luz de siempre. En la vecindad, el bullicio era el de todas las noches. Niños corriendo, telenovelas en volumen insoportable, olor a frijoles recalentados y sopas instantáneas. Abrió la puerta sin ruido, pero Sofía lo esperaba en el sillón, brazos cruzados y mirada dura. «¿Dónde estabas?» «Trabajando». «¿Hasta ahora?» «Pasé a caminar». La voz de su hija se le clavó más que cualquier regaño de patrón. «Hoy llamaron otra vez de la secundaria». Raúl bufó, cansado de escuchar lo mismo. «¿Qué hiciste ahora?» «No fui yo. Una compañera me quiso empujar y yo la empujé de vuelta. Y tú sabes cómo es, papá. Se burlan porque no tenemos nada». Él la miró por fin. Los ojos de Sofía eran una mezcla de rabia y tristeza, los mismos que había visto en su propio rostro cuando enterró a Andrea. Quiso decirle:
no quiero perderte también. Pero la voz no salió. Se encerró en su cuarto y dejó a su hija con la rabia colgada en los labios. La madrugada lo encontró despierto, con los ojos fijos en el techo descascarado. La frase del extraño volvía como eco. Lo más pesado no está en la espalda, sino en el alma. Se levantó, tomó agua y miró hacia la ventana. El parque no estaba lejos. Podía caminar hasta allá, aunque fuera solo para verlo, para preguntar quién era. Al día siguiente trató de enfocarse en el trabajo. Don Silvano le pidió levantar un muro de carga y Raúl siguió los pasos como un autómata, sin pensar. Beto, notando su distracción, le ofreció un cigarro. ¿Tú crees que hay gente que aparece solo para joderte la cabeza?, preguntó Raúl, exhalando humo. Así como tú todas las mañanas, rió Beto. En serio, alguien que te habla como si te conociera de adentro. Pues a veces hasta los locos traen respuestas, dijo Beto, encogiéndose de hombros. Yo prefiero creer que hay algo más que pura miseria. Raúl no respondió. Guardó silencio hasta que terminó el turno. Esa tarde, apenas salió de la obra, sus pies lo llevaron directo al parque. El cielo estaba gris y húmedo. Al llegar, la banca estaba vacía. El estómago se le revolvió. Sintió una mezcla de decepción y alivio. Caminó hasta el banco y se sentó. No vine a buscar consuelo, murmuró. Un crujido de hojas lo hizo voltear. El hombre estaba ahí, de pie, como si hubiera surgido del viento. No vine a darte respuestas, dijo con calma. Vine a escucharte. Raúl lo miró con rabia, pero por primera vez en mucho tiempo no tuvo ganas de gritar. Tenía ganas de hablar. El hombre se sentó despacio, dejando espacio suficiente para que Raúl no se sintiera invadido. ¿Por qué yo?, preguntó Raúl al fin. No eres el único, pero hoy decidiste volver. Raúl suspiró, con la voz rota. No creo en Dios, si es lo que vienes a venderme. Me falló. Le falló a ella. ¿Quién era ella? Mi esposa, Andrea. Tenía 39 cuando se la llevó el cáncer. Yo trabajaba como animal para pagar medicinas que no sirvieron. ¿La amabas? Raúl apretó los dientes. Era lo único bueno que tenía, y se fue gritando de dolor. Nadie pudo hacer nada. El hombre bajó la mirada, respetuoso. A veces la fe no es para evitar el dolor, sino para no quedarse solo dentro de él. Raúl rió amargamente. ¿Y qué gané? Una hija llena de rabia, un alma hecha pedazos y una vida que no quiero. Ganas algo cuando decides mirar más allá de lo que perdiste. Raúl lo miró con los ojos rojos. Por primera vez, no de ira, sino de algo distinto, como una grieta que se abría. Nunca lloré ni en el funeral. Me lo tragué todo. Como hombre. Eso hacen los hombres, ¿no? Aguantar. Hasta los muros más fuertes se caen si están mal construidos. Raúl bufó. Tú hablas bonito, pero no sabes lo que es cargar costales bajo la lluvia para que no te corran. No sabes lo que es llegar a casa y no tener a quien abrazar. El hombre guardó silencio un momento, y luego dijo con voz baja. Sí lo sé. Perdí a un amigo. Lo traicionaron, lo golpearon, lo mataron. Y aún así, él perdonó todo. Raúl resopló. Pues era más santo que yo. No. Solo entendió que la rabia no cura. La verdad sí. El silencio se instaló entre ellos. Raúl bajó la mirada, los codos apoyados en las rodillas, como si ahí estuviera enterrada toda su historia. ¿Crees que Andrea me perdonó por no estar cuando más me necesitaba? El perdón empieza cuando te lo permites a ti mismo. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Raúl. No la limpió. No había sentido en fingir más. Por dentro, algo se quebraba. Y por primera vez, no quiso detenerlo. El amanecer llegó con un silencio distinto, como si la ciudad respirara más despacio antes de volver a llenarse de ruido. Raúl Herrera despertó sobresaltado, con la garganta apretada y la boca reseca. Había soñado con Andrea, pero no con la imagen marchita que se le había quedado clavada en los últimos meses de enfermedad, sino con la mujer que recordaba de antes. Risueña, de cabello suelto y mirada chispeante, cantando rancheras en la cocina mientras revolvía arroz con leche. Se incorporó en la cama. El pecho le dolía no de enfermedad, sino de memoria. El espejo colgado en la pared le devolvió un rostro avejentado, con ojeras moradas y barba descuidada. Vio en sus propios ojos un cansancio antiguo, el peso de los años que había fingido no sentir.
En el rincón, sobre una repisa improvisada, ardía una vela consumida frente a la foto de Andrea que Sofía había puesto. La imagen estaba enmarcada en un portarretrato barato, junto a una estampita de la Virgen. Raúl se quedó parado frente a ella, sin saber qué decir. Al fin murmuró, casi en un hilo de voz: «Perdón, vieja». No supo si hablaba con Dios, con ella o consigo mismo, pero necesitaba sacar ese nudo de una vez. El aire de la mañana aún estaba fresco cuando salió a la calle. Caminó con paso lento hacia el parque, buscando algo que no entendía. El cielo tenía un tono azul sucio, las aves apenas despertaban en las ramas. Al llegar, lo vio de nuevo, sentado en la misma banca, como si nunca se hubiera movido. «¿No duermes nunca?», preguntó Raúl, dejándose caer a su lado. «A veces el silencio de la madrugada es el mejor lugar para escuchar», respondió el hombre, con esa calma que le sacaba de quicio y al mismo tiempo lo sostenía. Raúl tragó saliva. Soñé con ella, con Andrea. Estaba feliz como antes, como cuando pensábamos que todo podía arreglarse con un abrazo y un plato caliente en la mesa. El hombre lo miró en silencio. No era un silencio vacío, sino uno que invitaba a hablar. Raúl bajó la mirada, con la voz áspera. «Nunca te conté cómo fue al final». El desconocido asintió, como si estuviera dispuesto a cargar esa historia. Fueron meses de gritos, inyecciones, vómitos, pañales, desesperación, y yo explotaba, no contra ella, sino contra todo, pero igual dolía. A veces salía a la calle solo para no verla retorcerse, y ella lo sabía. Claro que lo sabía. El aire se espesó. Raúl apretó los puños. Me lo dijo. Una noche, entre suspiros, me dijo: «Te estás yendo mientras todavía estoy viva». Y yo no supe qué contestar. Me sentí basura. El hombre bajó la vista con una comprensión que dolía. «Eso te marcó como una quemadura. Nunca se borró». Raúl tragó saliva. Yo quería protegerla, pero no pude. No supe cómo. Solo sabía trabajar. No estaba hecho para cuidar a nadie. Todos estamos hechos para cuidar, aunque nadie nos enseñe cómo, respondió el otro, con voz baja. Las lágrimas empezaron a subirle a los ojos. Esta vez no las contuvo. Cayeron calientes, antiguas, necesarias. «¿Tú crees que ella me odia?», preguntó con un sollozo seco. «Creo que ella te entiende más de lo que tú te has permitido entenderte a ti mismo». Raúl cerró los ojos con fuerza. No estuve en su último aliento. Fui a la tienda por agua mineral. Cuando regresé, ya no respiraba. Sofía estaba abrazada a su cuerpo. Tenía 8 años. Y yo solo grité, como si con eso pudiera regresarla. El hombre le puso una mano en el hombro. Era una mano firme, cálida, sin juicio. Raúl no la apartó. «Lloré por dentro tantos años», confesó. «Me hice fuerte por fuera, pero me convertí en piedra. Y hoy siento que la piedra se quiebra. Cuando la piedra se rompe, brota agua», dijo el hombre. Raúl soltó un gemido seco. No era debilidad, era humanidad pura, y por primera vez no le dio vergüenza. «¿Sabes qué es lo peor? Que aún la amo, que aún le hablo cuando estoy solo, que todavía espero escuchar su risa al abrir la puerta. Eso no es lo peor, eso es lo que te mantiene vivo». El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, pintando el parque de tonos dorados. Para Raúl, ese amanecer era más que la llegada de un nuevo día. Era como si algo adentro de él, oxidado durante años, hubiera empezado a moverse. Cuando llegó a la obra todavía traía el peso de la madrugada en el pecho. El sudor le corría desde que bajó del microbús. Beto lo saludó desde el andamio. «Ya era hora, jefe. Hoy toca colado, y dicen que viene el ingeniero a revisar». «Ya voy», respondió Raúl poniéndose los guantes. Don Silvano repasaba los planos con paciencia, pero el ingeniero Campos refunfuñaba a su lado. Impecable. Camisa blanca sin una mancha de cemento. Mirada altiva. «Esto debió estar listo ayer», dijo con voz altanera. «Si no terminan hoy, se les descuenta del pago». Don Silvano se mantuvo sereno. «La lluvia de anoche atrasó el secado, ingeniero». «A mí no me interesan excusas», gruñó Campos. «Yo les pago para que me den resultados, no explicaciones». Raúl apretó los puños. El primer impulso fue encararlo, pero respiró hondo. Don Silvano lo contuvo con una mirada tranquila, y por primera vez en mucho tiempo eligió no reventar. Subió al andamio y se concentró en la mezcla.
El sol rajaba, endureciendo el concreto demasiado rápido. Beto, con la camiseta empapada, apenas sostenía un cubo de mezcla. «Dame eso, chamaco», le dijo Raúl, arrebatándole el peso. «Te vas a partir la espalda». Beto sonrió débilmente. «Gracias, jefe. La neta no me siento muy bien. Solo desayuné una concha con café». Raúl resopló. «Pues con razón. Cuando cobres, cómprate comida de verdad». Beto apenas iba a responder cuando un crujido lo interrumpió. El tablón bajo sus pies se venció. Todo ocurrió en segundos. Un grito breve, un golpe seco, luego silencio. Beto estaba en el suelo, retorciéndose y sujetándose el tobillo. «No lo muevan», gritó Raúl bajando como rayo. «Llamen a una ambulancia». Campos apareció con gesto molesto. «¿Qué pasó ahora?» «El andamio estaba flojo», respondió Raúl con dientes apretados. «Eso es su responsabilidad. Yo no cubro más gastos por negligencia». La rabia le ardió en la boca del estómago, pero esta vez no la dejó salir en gritos. La sostuvo. «Este muchacho pudo morirse». Don Silvano se interpuso. «Primero se atiende al chavo». «¿Y quién lo paga?», escupió Campos. Raúl lo miró directo. «Yo me hago cargo». Todos lo miraron sorprendidos. El ingeniero se marchó con desprecio. Mientras la ambulancia llegaba, Beto, pálido y con los ojos vidriosos, preguntó: «¿Por qué haces esto, jefe?» «No tenías por qué». Raúl lo pensó un segundo. «Porque alguien lo tiene que hacer. Porque ya estoy cansado de mirar para otro lado». Una lágrima bajó por la mejilla del muchacho. Raúl levantó la vista al cielo. El sol seguía quemando, pero por dentro algo se sentía más limpio. En la sala de urgencias, el olor a desinfectante y desesperanza lo envolvió. Beto fue diagnosticado con un esguince grave. Raúl se quedó esperando en una banca de plástico, las manos llenas de polvo seco. Pero dentro no sentía derrota. Al contrario, haber actuado, haber defendido, lo hacía sentir distinto, como si algo dormido dentro de él hubiera despertado. Esa noche, cuando volvió al parque, el hombre ya estaba ahí, sentado bajo el mismo árbol. «Hoy fue un buen día», dijo el desconocido con una sonrisa leve. «No sé si bueno, pero fue distinto», respondió Raúl, sentándose a su lado. «Eso ya es algo». Raúl respiró profundo. «¿Sabes? Me sentí útil, no por trabajar, sino por cuidar a alguien. Entonces ya sabes lo que significa servir». Raúl lo miró con ironía. «Yo pensaba que servir era ser esclavo, que ayudar era perder. Muchos creen eso, pero servir te hace libre, porque te conecta con otros, porque te recuerda que no estás solo». Raúl bajó la cabeza, pensativo. Por primera vez en años, sintió que la rabia no era la única voz que tenía dentro. El amigo traicionado. La noche había caído sobre la colonia como un telón pesado. El bullicio de los vecinos se iba apagando poco a poco, y solo quedaban los ecos de los televisores y el ladrido lejano de algún perro. Raúl se quedó sentado en la mesa de la cocina con un vaso de agua frente a él, las manos ásperas apoyadas sobre la madera. Había pasado el día dándole vueltas a lo mismo. El rostro sereno de aquel hombre, su manera de escuchar sin interrumpir, la forma en que ponía las palabras como si fueran piedras exactas en un muro que llevaba tiempo derrumbándose. Al final salió de nuevo, casi a escondidas, rumbo al parque. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Los focos amarillos iluminaban parches del pasto y las sombras se extendían largas. Raúl lo encontró sentado en la misma banca, como si nunca se hubiera movido de ahí. Se dejó caer a su lado, sin hablar de inmediato. El silencio se volvió un puente incómodo que ninguno rompía. Al cabo de un rato, el hombre inclinó la cabeza. «He estado pensando en lo que dijiste ayer», murmuró Raúl, con voz ronca. El hombre lo miró con calma, esperando. «Cuando Andrea estaba enferma, yo gritaba. No contra ella, sino contra la vida. Sentía que todo me estaba robando lo poco que tenía. Y yo no sé pedir ayuda, nunca supe». El otro asintió suavemente, sin apresurarlo. «Lo que más me mata», continuó Raúl, «es que nunca lloré. Ni siquiera el día del funeral. Llegaron los vecinos, me dieron el pésame. Sofía me abrazaba y yo estaba ahí, como piedra. Como si al no llorar pudiera demostrar que era fuerte. Pero en realidad estaba vacío. Y ella se fue con ese vacío». El hombre guardó silencio un instante. Luego habló con voz baja.
Yo también perdí a alguien. No era mi esposa ni mi hija, era un amigo. Raúl giró el rostro, curioso a pesar de sí mismo. Me traicionaron y lo entregaron. Lo golpearon, lo humillaron y lo mataron como si no valiera nada. Y aún así, ese amigo perdonó a todos. No guardó rencor. Murió perdonando. Raúl apretó los dientes. Más santo que yo. Yo no podría. El hombre negó despacio. No era santo. Solo entendió que la rabia no cura. Que la verdad sí. El silencio volvió a instalarse, pesado como el concreto fresco. Raúl bajó la cabeza, apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando al suelo. El viento agitaba las ramas sobre ellos y por un momento creyó escuchar la respiración de Andrea, como si estuviera a su lado. ¿Tú crees que ella me perdonó por no estar en ese último instante?, murmuró con la voz quebrada. Creo que el perdón comienza cuando uno se lo permite a sí mismo, respondió el hombre. Raúl cerró los ojos con fuerza. Una lágrima descendió sin que pudiera detenerla. No se molestó en limpiarla. No tenía sentido fingir más. Yo gritaba mucho, confesó. Cuando el dolor de Andrea era insoportable, yo también explotaba. No porque la odiara, sino porque no sabía cómo ayudarla. Y cada día me lo reprocho. Lo que hiciste con rabia fue amor sin dirección, dijo el otro. Y ese amor también duele. Raúl asintió con lentitud. El pecho le ardía como si por fin hubiera destapado una herida antigua. ¿Cómo te llamas?, preguntó después de un rato. Isaac, respondió el hombre con una ligera sonrisa. Raúl soltó un resoplido, casi irónico. Vaya coincidencia. Tal vez no lo sea. La noche siguió su curso. Los grillos comenzaron a cantar y el parque fue quedando vacío. Raúl permaneció en silencio, escuchando su propia respiración entrecortada. Por primera vez en muchos años, no sentía la urgencia de levantarse ni de huir. Algo dentro de él, aunque todavía dolía, se había ablandado. Al día siguiente llegó a la obra con los ojos hinchados, pero con un extraño alivio en la espalda. Don Silvano lo observó en silencio, notando la diferencia en sus gestos. Raúl trabajó duro toda la mañana, clavado en cada ladrillo como si en cada golpe de pala acomodara también un pedazo de su interior. En la hora del almuerzo, se apartó de los demás y se sentó bajo una sombra. Beto se acercó con su lonchera y le ofreció un taco. ¿Y esa cara, jefe? Parece que lloraste toda la noche. Raúl sonrió apenas, una sonrisa amarga pero sincera. Tal vez lo necesitaba. El joven no preguntó más. Tenía la intuición suficiente para no hurgar donde no lo llamaban. Por la tarde, al terminar la jornada, Raúl no dudó. Caminó directo al parque, con el corazón latiendo fuerte. Isaac estaba en la banca, como siempre. Hoy me sentí distinto, confesó Raúl mientras se dejaba caer junto a él. Isaac lo miró con serenidad. Cuando uno se abre, aunque sea un poco, la vida entra. Raúl respiró hondo. Andrea me sigue doliendo. Cada recuerdo es como una herida que no cierra. El dolor no desaparece, dijo Isaac, pero puede transformarse. Raúl apretó los labios. ¿Y cómo se hace eso? El silencio del hombre fue más elocuente que cualquier sermón. No le dio fórmulas, no le dio recetas. Solo lo miró como quien acompaña sin exigir. Y Raúl entendió que esa era la respuesta, que el cambio no era inmediato, que se construía como una casa, ladrillo sobre ladrillo, día tras día. La noche cayó y la ciudad encendió sus luces. Raúl se levantó con paso lento, pero más firme que antes. Sabía que volvería. Sabía que todavía tenía mucho por decir y mucho más por llorar. En casa, Sofía lo observó en silencio cuando entró. Notó algo distinto en su padre, aunque no supo nombrarlo. Raúl se sentó en la mesa, abrió la libreta de gastos y comenzó a anotar con calma. Su hija, sorprendida, se le acercó. ¿Estás bien, papá? No sé, respondió él, pero estoy intentando estarlo. Esa noche, por primera vez en años, se permitió dormir sin pelear con los recuerdos. Y en su sueño, Andrea volvió a aparecer. Ya no estaba pálida ni encorvada por el dolor. Lo miraba sonriendo, como si aprobara ese nuevo intento de seguir adelante. Raúl despertó con lágrimas en los ojos, pero también con la sensación de que poco a poco, el muro que había levantado dentro de sí comenzaba a ceder. Y en el fondo supo que no estaba solo. Llorar hasta que brote agua. La madrugada llegó húmeda, cargada con un aire espeso que anunciaba lluvia.
Raúl Herrera despertó sobresaltado, el pecho oprimiéndosele como si hubiera cargado costales toda la noche. El sueño había sido tan real que todavía le dolía. Andrea estaba ahí, no enferma, no postrada entre sábanas grises y jeringas, sino como en los tiempos en que la vida era más ligera, en la cocina, riendo con el cabello suelto, cantando una ranchera desafinada mientras dejaba hervir la leche con canela. El eco de esa risa lo había acompañado hasta abrir los ojos. Se sentó en la cama con las manos temblorosas, cubriéndose la cara. En el espejo colgado sobre la pared, se vio más viejo de lo que recordaba, con el cabello desordenado y las arrugas marcadas como cicatrices. A sus espaldas, la repisa improvisada con la foto de Andrea parecía brillar con la luz de la vela que Sofía había encendido la noche anterior. Raúl se levantó, se acercó a la foto y susurró apenas: «Perdóname, perdóname por todo lo que no supe hacer». No supo si hablaba con ella, con Dios o consigo mismo, pero sintió que, al decirlo, algo dentro se aflojaba. El amanecer estaba apenas despuntando cuando salió a la calle. Caminó rumbo al parque con el corazón revuelto. El aire traía olor a tierra mojada y los primeros pájaros comenzaban a cantar tímidamente. Isaac estaba en la banca, como si lo hubiera esperado desde la noche anterior. «No duermes nunca», comentó Raúl dejándose caer junto a él. «A veces el silencio de la madrugada es el mejor lugar para escuchar», respondió Isaac con una media sonrisa. Raúl respiró hondo. «Soñé con ella, con Andrea. La vi feliz como antes, como cuando nos alcanzaba la vida con poco, y aún así parecía suficiente, cuando un abrazo bastaba para arreglar cualquier cosa». Isaac guardó silencio. Lo escuchaba con atención, sin interrumpir, como si cada palabra fuera necesaria. «Nunca te conté cómo fue al final», dijo Raúl con un nudo en la garganta. Isaac lo miró de frente, invitándolo a seguir. Fueron meses de gritos, inyecciones, vómitos. El cuerpo de Andrea se consumía, y yo me consumía con ella. A veces me escapaba a la calle para no verla retorcerse, pero ella lo sabía. Claro que lo sabía. Una noche me dijo con voz débil: «Te estás yendo mientras todavía estoy viva». No supe qué contestar. Me quedé callado como un cobarde. Y ese recuerdo me quema todos los días. Isaac bajó la cabeza en señal de respeto. «Eso te marcó como una cicatriz. Pero no eres el único que lleva una». Raúl tragó saliva, apretando los dientes. Yo quería protegerla, pero no supe cómo. Lo único que sabía hacer era trabajar. Pensé que traer dinero a la casa era suficiente. «Todos estamos hechos para cuidar, aunque nadie nos enseñe», dijo Isaac en voz baja. Los ojos de Raúl comenzaron a nublarse. No contuvo el llanto. Esta vez dejó que las lágrimas le corrieran libres, calientes, antiguas. «¿Tú crees que me odia?», preguntó con un sollozo seco. «Creo que te entiende más de lo que tú te has permitido entenderte», respondió Isaac con serenidad. Raúl cerró los ojos con fuerza. No estuve cuando dio su último aliento. Había ido a comprar agua mineral. Cuando regresé, Sofía la abrazaba, llorando. Tenía 8 años, y yo lo único que hice fue gritar, como si los gritos pudieran regresarla. Isaac extendió la mano y la apoyó en su hombro. Era una mano firme, cálida, sin juicio. «Lloré por dentro todos estos años», confesó Raúl. «Por fuera me hice de piedra. Pero hoy siento que la piedra se rompe. La piedra también puede romperse, y cuando lo hace brota agua», dijo Isaac. Raúl dejó escapar un gemido seco. No era debilidad, era humanidad. Y por primera vez en años no le dio vergüenza llorar frente a otro. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró. «Que aún la amo. Aún le hablo cuando estoy solo. A veces me sorprendo esperando escuchar su risa al abrir la puerta». «Eso no es lo peor», dijo Isaac. «Eso es lo que te mantiene vivo». El sol comenzaba a colarse entre las ramas, pintando el parque con destellos dorados. Raúl respiró hondo, como si ese aire fuera distinto. Cuando llegó a la obra todavía llevaba en la espalda el peso de la madrugada, pero no era cansancio. Era otra cosa. Don Silvano lo saludó con una palmada en el hombro, sorprendido al verlo más tranquilo. El día transcurrió con el ruido habitual de martillos y mezcladoras, pero Raúl estaba distinto. No se apresuraba con rabia, no gruñía a cada error. En el fondo, había un silencio nuevo que lo sostenía. Esa noche, como si algo lo llamara, volvió al parque.
Isaac estaba bajo el mismo árbol. Hoy lloré como nunca, confesó Raúl mientras se sentaba. Eso significa que por fin estás dejando salir lo que llevabas guardado, respondió Isaac. Raúl bajó la cabeza. Antes pensaba que llorar era de débiles, que servir era ser esclavo, que ayudar a otros era perder. Muchos lo creen, dijo Isaac. Pero servir no es perder, es encontrarse. Raúl lo miró de reojo. ¿Y qué gano con todo esto? La libertad de no vivir con el peso encima. La libertad de reconocer que todavía tienes amor para dar. Raúl suspiró, mirando el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Nunca creí en nada, ni en santos, ni en vírgenes, ni en milagros. Pero últimamente siento que algo me cambia por dentro. Tal vez no es que no creías, dijo Isaac con calma. Tal vez nunca te enseñaron cómo creer. El silencio se instaló entre ambos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de presencia. Isaac lo miró directo. No todo en tu vida está perdido. Lo que sembraste con Andrea sigue vivo en Sofía. Esa hija que tienes necesita algo más que un techo. Necesita a su padre. Raúl tragó saliva. Las palabras eran verdad y dolían. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Sofía dormida sobre la mesa con los cuadernos abiertos. Le acomodó una cobija sobre los hombros y la observó unos segundos. Vio en su rostro las huellas de Andrea, los mismos ojos, la misma expresión cuando dormía tranquila. Sintió un nudo en la garganta y se prometió, aunque fuera en silencio, no volver a dejarla sola en la batalla. Se metió a la cama y por primera vez en muchos años no soñó con gritos ni con ausencias. Soñó con un río. El agua corría limpia y clara, golpeando piedras viejas hasta desgastarlas. Y en ese río, Andrea sonreía. Raúl despertó con lágrimas frescas en los ojos, pero también con una calma desconocida. La piedra se había roto, y de dentro brotaba agua. El espejo de Sofía. El sol entraba tibio por las rendijas de la ventana, cuando Sofía salió de su cuarto. Llevaba el uniforme escolar arrugado y el cabello recogido a medias, los ojos hinchados por no haber dormido bien. En la mesa de la cocina encontró a Raúl, inclinado sobre un cuaderno viejo, escribiendo con la letra chueca que siempre lo caracterizó. Se detuvo en seco, sorprendida. Su padre no escribía jamás. Para él la vida se resumía en ladrillos, costales y cuentas en la cabeza. «¿Qué haces?», preguntó con voz baja. Raúl levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero había en su expresión una calma rara. «Anotando lo que gastamos», contestó, «para no perder la cuenta». Sofía lo observó sin decir nada. Algo en su interior se removió. Durante años había sentido que su padre estaba ausente incluso cuando estaba presente, como si su cuerpo habitara la casa pero su mente se hubiera marchado con Andrea. Y sin embargo, esa mañana, verlo escribiendo con tanta seriedad le despertó una chispa de esperanza. Desayunaron en silencio. Un par de tortillas recalentadas, frijoles refritos y café aguado. Lo de siempre. Pero la forma en que Raúl la miraba de reojo era distinta. No había reproche, sino algo más cercano a ternura. En la escuela, Sofía cargaba con su propio muro. Las miradas de sus compañeros la perseguían. Sabían que no tenía dinero, que su ropa era heredada, que sus cuadernos estaban llenos de hojas recicladas. Una burla aquí, una palabra allá, y la rabia le hervía por dentro. Esa rabia la hacía pelearse, contestar, empujar. Y luego venía la llamada de atención, y la mirada cansada de su padre. Aquella tarde, al volver, encontró a Raúl sentado en la mesa, esperándola. Tenía los brazos cruzados, pero no había dureza en su gesto. «Hoy llamaron de nuevo», dijo con calma. Sofía bajó la cabeza. «¿Otra pelea? No fue mi culpa. Se burlan. Dicen que huelo a mezcla y a polvo, que soy la hija del albañil. Y yo no aguanto». Raúl respiró hondo. Durante años habría respondido con un grito, con un manotazo sobre la mesa, con un sermón inútil. Pero las palabras de Isaac resonaban dentro de él. Se obligó a hablar distinto. «Tú no tienes la culpa de lo que digan. La culpa es de ellos por no entender lo que significa luchar todos los días». Sofía levantó la mirada sorprendida. Esperaba el regaño, no esa respuesta. «¿Y qué hago entonces?», preguntó con rabia contenida. «Aguantar, pero no sola», respondió Raúl. «Yo estoy contigo». La muchacha parpadeó varias veces,
como si no supiera si creerle. Luego se levantó de golpe y se encerró en su cuarto. Raúl se quedó mirando la puerta cerrada, con un sabor amargo en la boca. Sabía que no bastaba con una frase. Tenía que demostrarlo. Esa noche, como siempre, caminó hasta el parque. Isaac estaba en la banca, esperando. Hoy intenté hablarle distinto a mi hija, confesó Raúl apenas se sentó. Pero siento que no confía en mí. Isaac lo miró con calma. No basta con hablar una vez. Hay que insistir. El amor se demuestra con perseverancia. Raúl se pasó las manos por el rostro. No sé cómo hacerlo. Nunca supe. Aprendiste a poner ladrillos uno encima de otro hasta levantar casas enteras. Puedes aprender a poner palabras y gestos hasta reconstruir un vínculo. Raúl guardó silencio. Ella tiene rabia, dijo al fin. Y esa rabia se parece mucho a la mía. Por eso te necesita, para que le enseñes que la rabia puede convertirse en fuerza sin destruir. Raúl miró al suelo. A veces siento que es tarde. Nunca es tarde mientras alguien todavía espera un gesto, respondió Isaac. La conversación quedó flotando en su mente durante toda la noche. Al día siguiente, en la obra, mientras levantaba un muro, pensaba en Sofía. Cada ladrillo le recordaba que la paciencia construía más que la prisa. Al volver a casa, la encontró tirada en la cama, mirando el techo con ojos apagados. Se sentó en la orilla sin pedir permiso. ¿Te acuerdas cuando tu madre te enseñaba canciones? Sofía lo miró de reojo. Claro que me acuerdo. Raúl sonrió triste. A mí me daba risa porque tú desafinabas peor que ella, y aún así cantaban juntas como si fueran las mejores. La muchacha dejó escapar una sonrisa mínima, casi imperceptible. Raúl la notó, y sintió que valía más que un saco de dinero. Yo no quiero que olvides a tu madre, dijo él, pero tampoco quiero que olvides que me tienes a mí. Aunque a veces no lo parezca. Sofía tragó saliva. Siempre pensé que no me veías. Raúl le tomó la mano con torpeza. Perdóname si te hice sentir invisible. Eres lo único que tengo. Las lágrimas subieron a los ojos de Sofía, pero no lloró. Se limitó a apretar la mano de su padre. Fue un gesto breve, pero suficiente para encender una chispa en el corazón de Raúl. Esa noche, en el parque, Raúl llegó distinto. Isaac lo notó en su caminar. Hoy fue un día importante, dijo Raúl. No porque haya pasado algo grande, sino porque sentí que pude acercarme un poco a mi hija. O a mi hija. Isaac sonrió. Eso es más grande que cualquier otra cosa. Raúl respiró hondo. Quiero seguir intentándolo. Aunque me cueste. Aunque tropiece. Entonces ya diste el primer paso. El silencio del parque los envolvió. Y en ese silencio, Raúl comprendió que reconstruir no era tarea de un solo día, ni de una sola lágrima. Era un camino, y estaba dispuesto a recorrerlo. Esa madrugada, al acostarse, no soñó con gritos ni con ausencias. Soñó con Sofía de niña, corriendo entre ladrillos y riendo a carcajadas, mientras Andrea los miraba desde la ventana. Raúl despertó con lágrimas frescas, pero también con un calor en el pecho que hacía años no sentía. No estaba solo, y no lo estaría mientras su hija siguiera ahí, esperándolo. El muro invisible. El calor del mediodía caía pesado sobre la colonia, como si el sol hubiera decidido clavarse fijo en el cielo para hacer sufrir a todos. Raúl caminaba de regreso de la obra, con la camiseta empapada y la piel cubierta de polvo de cemento. En la mochila traía un par de herramientas que nunca soltaba, como si fueran parte de su cuerpo. Pero lo que lo mantenía inquieto no era el cansancio del trabajo, sino la sensación de estar construyendo algo más allá de paredes y techos. Los días anteriores habían sido distintos. Algo había cambiado en su interior, aunque todavía no pudiera explicarlo con palabras. El llanto que se había permitido en el parque junto a Isaac había abierto una grieta en la coraza que llevaba años endureciendo. Y por esa grieta entraban recuerdos, imágenes, dolores, pero también una calma extraña, como un viento nuevo que lo empujaba. En casa lo esperaba Sofía, sentada frente a los cuadernos. Fingía hacer tarea, pero sus ojos vagaban lejos, hacia un mundo donde las burlas y la soledad la perseguían. Raúl la miró en silencio antes de hablar. ¿Ya comiste? Ella levantó la cabeza con gesto desconfiado. Un pan con café. Raúl resopló, y fue directo a calentar lo poco que había de frijoles y arroz. Sirvió 2 platos y los colocó en la mesa.
Ven, hija, come conmigo. Sofía dudó unos segundos antes de acercarse. Se sentó frente a él y comenzó a comer despacio. No había abundancia, pero la presencia de su padre a la mesa hacía la comida distinta. Raúl masticaba con calma, observándola de reojo. En su rostro joven veía reflejada la misma rabia que él cargaba de muchacho, cuando la vida parecía hecha solo de golpes. «Cuando termines, vamos a dar una vuelta», dijo de pronto. «¿A dónde?» «Al parque». Sofía lo miró sorprendida. «¿Para qué?» «Para caminar, para hablar». Ella bajó la vista y siguió comiendo en silencio. La tarde cayó con un aire fresco, y padre e hija caminaron lado a lado hasta el parque. Raúl sentía el peso del momento, como si cada paso fuera un ladrillo en ese muro invisible que buscaba reconstruir. Al llegar, Sofía se dejó caer en una banca distinta a la de siempre. Raúl no quiso forzarla. Se sentó junto a ella y esperó. Pasaron varios minutos en silencio. Al fin, Sofía habló. «Extraño a mamá todos los días». Raúl sintió que el corazón se le encogía. «Yo también, hija. Cada segundo. A veces pienso que si ella estuviera aquí, yo sería distinta. No me pelearía tanto. No sentiría tanta rabia». Raúl tragó saliva. «Tu rabia viene de no tenerla, pero también viene de mí. Yo no supe cuidarte como debía». Sofía lo miró sorprendida. Jamás lo había escuchado hablar así. «Yo pensé que no te importaba», murmuró. Raúl bajó la cabeza. «Me importabas más que nada, pero estaba tan roto que no sabía cómo demostrarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire. Sofía bajó la vista, y aunque no respondió, Raúl supo que algo en ella había cambiado. Cuando volvió la mirada hacia la banca de siempre, donde solía estar Isaac, descubrió que estaba vacía. El estómago se le apretó. No supo si alegrarse de que su hija no lo viera hablando con un desconocido o entristecerse porque necesitaba de esa presencia. Al caer la noche, cuando Sofía ya dormía, Raúl salió otra vez. El parque estaba silencioso, iluminado por la luz amarillenta de los faroles. Caminó despacio hasta la banca. Ahí estaba Isaac, sentado como siempre, con la calma de quien nunca tiene prisa. «Hoy vine con mi hija», dijo Raúl. Isaac sonrió. «¿Y cómo fue?» «Difícil, pero distinto. Creo que me escuchó. Eso es un comienzo». Raúl suspiró. «Siento que entre ella y yo hay un muro invisible. No importa cuánto me acerque, siempre hay algo que nos separa». «Ese muro no lo construyó ella», respondió Isaac. «Lo levantaste tú con tu silencio y tu rabia». Raúl bajó la cabeza, avergonzado. «¿Y cómo lo derribo?» «Ladrillo por ladrillo, con paciencia, con gestos, con amor que no se rinde». El albañil miró sus propias manos, curtidas por años de levantar muros físicos, y pensó en lo irónico que era. Toda una vida construyendo paredes para otros, mientras dentro de su casa había levantado una que lo alejaba de su hija. Isaac lo observaba con una serenidad que no le resultaba ajena. Raúl se preguntó, como tantas veces, quién era en realidad ese hombre, pero no se atrevió a preguntarlo todavía. Al día siguiente, en la obra, el ingeniero Campos llegó temprano, revisando cada detalle con mirada de halcón. Beto, todavía con la pierna vendada, había regresado para ayudar con lo poco que podía. Raúl lo vio arrastrar cubetas con dificultad y le arrebató una. «No cargues más de lo que puedes, chamaco». Beto lo miró con gratitud. «Gracias, jefe. La neta pensé que me iban a correr después del accidente». Raúl lo miró con dureza, pero sin rabia. «Aquí no se deja a nadie atrás». El comentario sorprendió a todos. Don Silvano sonrió desde el andamio. Había visto a Raúl endurecido durante años, y esa ternura inesperada lo conmovió más que cualquier sermón. Al caer la tarde, Raúl regresó a casa con las manos adoloridas, pero con el corazón menos pesado. Sofía lo esperaba en la mesa, los libros abiertos. «¿Me ayudas con matemáticas?», preguntó tímida. Raúl se quedó de piedra. Era la primera vez en mucho tiempo que su hija le pedía ayuda. Se sentó junto a ella y miró el cuaderno lleno de números. No entendía gran cosa, pero hizo el esfuerzo. «Vamos a intentarlo juntos», dijo con una sonrisa torpe. Sofía lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Aquella noche, mientras ella dormía, Raúl volvió al parque. Isaac estaba allí, como siempre. «Hoy derribé un ladrillo de ese muro invisible», dijo Raúl. Isaac lo miró satisfecho.
y mañana derribarás otro. No tienes que hacerlo todo en un día. Raúl asintió. ¿Sabes? Toda mi vida pensé que ser fuerte era aguantar solo, pero ahora empiezo a creer que ser fuerte es dejar que otros entren. Eso es la verdadera fortaleza, respondió Isaac. El silencio del parque los envolvió de nuevo, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio de quien comienza a ver la luz detrás de los muros. Raúl se levantó con paso firme. Por primera vez en muchos años, tenía la certeza de que podía reconstruir lo que había destruido con su rabia y su silencio. Y aunque el camino fuera largo, estaba dispuesto a recorrerlo, ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima. Esa madrugada soñó con Andrea una vez más. Ella lo miraba desde la ventana de su antigua casa, sonriendo mientras Sofía jugaba en el patio. Raúl se despertó con lágrimas frescas en los ojos y con una decisión en el pecho. No volvería a levantar muros entre él y su hija. El silencio en la mesa. El amanecer llegó con el sonido de los pájaros que se colaban por las rendijas de la ventana. Raúl se levantó antes que Sofía, algo poco común en él, y preparó café aguado con el mismo ritual de siempre. Mientras el agua hervía, sacó 2 platos y sirvió lo poco que había: frijoles fríos de la noche anterior y un pedazo de pan duro. La costumbre lo había vuelto indiferente al hambre, pero esa mañana no era igual. Mientras colocaba los platos en la mesa, pensaba en cómo, de a poco, la vida parecía pedirle un esfuerzo distinto. Cuando Sofía salió de su cuarto, lo vio sentado, esperándola. Ella se detuvo un segundo, sorprendida. No estaba acostumbrada a desayunar en compañía de su padre. «Siéntate», dijo Raúl con voz serena. La muchacha obedeció en silencio. Tomó el pan con manos temblorosas, como si dudara de que la escena fuera real. El silencio entre ambos era denso, pero no hostil. Raúl lo rompió con voz grave. «Hija, quiero que sepas que estoy intentando cambiar». Sofía lo miró desconfiada. «¿Cambiar qué?» «Cambiar yo. Cambiar la forma en que te trato. Cambiar la forma en que me escondo detrás del trabajo y del enojo». Ella bajó la vista. «Es tarde, papá». Raúl sintió que las palabras eran un golpe en el pecho, pero no retrocedió. «Tal vez sí. Pero prefiero que me digas que es tarde a seguir haciéndome el sordo». Sofía no respondió. Se limitó a morder el pan y a mirarlo de reojo, como si buscara confirmar si hablaba en serio. Ese día, en la obra, Raúl trabajó con una fuerza distinta. Cada mezcla de cemento, cada ladrillo, llevaba la carga de un propósito que no había sentido en años. Don Silvano lo observó desde lejos, notando el cambio. Era el mismo hombre curtido por el sol y los años, pero en su rostro había algo nuevo, un leve brillo en los ojos. En la hora del descanso, Beto se sentó a su lado con su pierna aún vendada. «Jefe, ¿de veras usted pagó la ambulancia?» Raúl lo miró serio. «Sí». El joven sonrió agradecido. «Nadie hace eso, ni mi propia familia». Raúl suspiró. A veces uno aprende tarde lo que significa estar ahí para alguien. Beto no entendió del todo, pero no hizo falta. El gesto ya hablaba por sí solo. Al volver a casa, Raúl encontró a Sofía en el patio, regando una maceta seca que apenas sostenía un tallo débil. Se quedó observándola un rato antes de hablar. «¿Todavía crees que esa planta va a revivir?» Sofía lo miró con seriedad. «Si le sigo echando agua, sí». Raúl sonrió apenas. «Entonces no es tan tarde, ¿verdad?» La muchacha no respondió, pero su silencio fue distinto. Ya no era el muro impenetrable de antes, sino un espacio en el que comenzaba a crecer una grieta. Esa noche, Raúl salió como siempre hacia el parque. Encontró a Isaac sentado en la banca, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en las luces del cielo. «Hoy desayuné con mi hija», dijo Raúl mientras se sentaba. «¿Y cómo fue?», preguntó Isaac. «Difícil, pero sentí que era el primer ladrillo derribado de ese muro». Isaac sonrió con serenidad. «El amor se construye así, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra». Raúl respiró hondo. «A veces pienso que no tengo fuerzas, que me va a ganar el cansancio». «El cansancio no se quita solo», dijo Isaac. «Se aligera cuando se comparte». Raúl lo miró de reojo. «¿Y si Sofía no me perdona?» «Entonces sigue insistiendo. Porque no se trata de que ella te perdone a la primera. Se trata de que tú aprendas a quedarte, incluso en el silencio». Las palabras lo atravesaron como una verdad inevitable. Había huido tanto tiempo del silencio
que no sabía cómo habitarlo. Pero esa noche, al volver a casa, se sentó en la mesa frente a Sofía y no dijo nada. Solo la acompañó mientras ella terminaba la tarea. El silencio fue largo, pero no incómodo. Al terminar, ella levantó la vista y murmuró: «Gracias por quedarte». Raúl sintió un nudo en la garganta. No respondió, pero en su pecho se encendió una llama que llevaba años apagada. Al acostarse, soñó con Andrea una vez más. La veía regando plantas en el patio, igual que Sofía. Y entendió el mensaje. No se trataba de que todo floreciera de inmediato, sino de seguir echando agua día tras día, aunque el tallo pareciera seco. El silencio en la mesa había sido el primer brote, las huellas del pasado. La tarde caía sobre la colonia con un cielo encapotado, grisáceo, cargado de humedad. Raúl caminaba lentamente de regreso de la obra, con los hombros tensos y el cuerpo rendido por el esfuerzo. Sus botas levantaban polvo en cada paso, y aún así se obligaba a caminar despacio, como si quisiera prolongar ese trayecto que lo llevaba de nuevo a la casa donde lo esperaban recuerdos y silencios. En la mochila cargaba sus herramientas, pero lo que más pesaba era la sensación de estar atravesando un camino que no tenía retorno. Al entrar, vio a Sofía sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles viejos. Ella levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de sorpresa y culpa. «¿Qué haces ahí?», preguntó Raúl con voz cansada, aunque sin dureza. «Estoy buscando fotos de mamá», respondió Sofía en voz baja. Raúl se quedó inmóvil. La palabra mamá resonó en el aire como un eco que lo golpeó de frente. Caminó hasta ella y se arrodilló a su lado. Los papeles eran recibos, libretas gastadas, recortes, y en medio de todo eso había un álbum arrugado por los años. Sofía lo abrió despacio. «Mira», dijo mostrando una foto donde Andrea sonreía con el cabello suelto, abrazando a una Sofía de apenas 3 años. Raúl tragó saliva. Sus ojos se humedecieron al instante. «No me acordaba de esa foto», murmuró. «Yo la tenía guardada», confesó la muchacha. «Siempre la miro cuando me siento sola». El corazón de Raúl se desgarró. Se dio cuenta de que mientras él se refugiaba en la rabia y el silencio, su hija había buscado en las imágenes una compañía que él no supo dar. «Déjame verlas contigo», pidió en voz baja. Sofía lo miró sorprendida. Dudó unos segundos, luego asintió. Pasaron la tarde repasando fotos. Cumpleaños sencillos con pasteles pequeños, paseos al mercado, tardes en el patio jugando con agua. Andrea aparecía en todas, con una sonrisa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros. En una de las fotos, Raúl apareció cargando a Sofía en sus hombros, ambos riendo. Sofía acarició la imagen con los dedos. «No recordaba este día», dijo. «Yo sí», respondió Raúl con un hilo de voz. «Fue el único día libre que tuve en mucho tiempo. Y lo pasamos en el parque. Andrea me dijo que ese era el mejor regalo». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de memorias, de heridas, de nostalgia. «Papá, ¿por qué nunca hablamos de ella?», preguntó Sofía al fin. Raúl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Porque me dolía tanto que pensé que si callaba iba a doler menos». ¿Y dolió menos? No, dolió más. Sofía bajó la mirada con lágrimas contenidas. «Yo también me quedé callada», confesó. «Pensé que si no hablaba de mamá, tú ibas a estar más tranquilo». Raúl cerró los ojos. Entendió que durante años ambos habían vivido encerrados en un pacto de silencio que los alejaba cada vez más. Se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza. Sofía tembló, sorprendida, pero luego se aferró a él. «Perdóname, hija, te hice cargar un dolor que no te correspondía». Las lágrimas corrieron libres en los rostros de ambos. Fue un abrazo largo, necesario, que abrió una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Esa noche, después de que Sofía se durmió con las fotos abrazadas, Raúl salió al parque. Encontró a Isaac en la banca, como siempre, esperándolo con paciencia. «Hoy abrí el álbum de fotos con mi hija», dijo Raúl con voz temblorosa. «¿Y qué viste?», preguntó Isaac. «Vi todo lo que perdí, pero también todo lo que todavía tengo». Isaac sonrió con serenidad. «Ese es el poder de la memoria. Mostrarte que lo vivido no se ha ido del todo, que sigue en cada gesto, en cada mirada». Raúl respiró hondo. «Durante años pensé que hablar de Andrea era traicionarla, o que era debilidad, pero ahora entiendo que callar fue lo que nos destruyó.
El silencio puede proteger, pero también puede asfixiar, respondió Isaac. Raúl bajó la cabeza. Mi hija me necesita, pero también necesita a su madre en las palabras, en los recuerdos. Y yo se lo negué. Nunca es tarde para devolverle esa presencia, dijo Isaac. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Raúl entendió que no debía temer al recuerdo, sino abrazarlo. Al día siguiente, en la obra, mientras levantaba una pared, pensaba en su hija. Cada ladrillo lo hacía recordar las palabras de Isaac, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. Al volver a casa, Sofía estaba sentada en la mesa, con una de las fotos frente a ella. Raúl se sentó a su lado. ¿Sabes qué recuerdo de ese día?, dijo señalando la imagen de Andrea en el patio. ¿Qué? Que ella me cantaba mientras yo mezclaba el cemento, y tú bailabas alrededor como si la vida fuera fiesta. Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Me gustaría que me contaras más cosas así. Raúl la miró a los ojos. Te las voy a contar, todas las que recuerde. Esa noche, Sofía se durmió con una sonrisa, y Raúl se quedó observándola en silencio. Sintió que Andrea estaba ahí, no como un fantasma que dolía, sino como una presencia que guiaba. Al regresar al parque, Isaac lo escuchó con atención. Hoy mi hija me pidió que le contara más recuerdos de su madre, dijo Raúl. Eso significa que el muro se está derribando, respondió Isaac. Raúl lo miró con gratitud. No sé quién eres realmente, pero cada palabra tuya me sostiene. Isaac sonrió. Solo soy alguien que conoce lo que duele perder y lo que sana recordar. El silencio de la noche se alargó, y en ese silencio, Raúl sintió que el pasado ya no era un peso que lo hundía, sino un puente que lo acercaba a su hija. Esa madrugada soñó con Andrea una vez más. La veía sentada en la mesa, contándole historias a Sofía, y él estaba ahí, escuchando, sin huir. Despertó con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza. El pasado no tenía que ser una cadena. Podía convertirse en un camino. La herencia de la sangre. El sol golpeaba con fuerza las láminas oxidadas del techo, y dentro de la casa el calor era insoportable. Sofía estaba sentada en la mesa, tratando de terminar sus deberes, pero el sudor le caía por la frente y manchaba las hojas. Raúl entró con el cuerpo rendido, arrastrando las botas cubiertas de polvo, y la miró en silencio. Recordó su propia infancia, el calor, la escasez, la lucha diaria por no hundirse. Se vio a sí mismo en ella, con la misma rabia que lo había acompañado desde niño. Se acercó y puso una jarra con agua sobre la mesa. «Toma», dijo con voz suave. Sofía lo miró sorprendida. Se sirvió un vaso y bebió lentamente. Después lo observó con los ojos entrecerrados. «Papá, ¿por qué siempre estás cansado?» Raúl soltó un resoplido. «Porque la vida no me dio descanso». Ella bajó la vista. «¿Y a mí tampoco me lo va a dar?» La pregunta lo atravesó como una lanza. No supo qué responder de inmediato. Al fin, con voz baja, dijo: «No sé qué vida te va a tocar, hija, pero sí sé que no tienes que cargarla sola». El silencio llenó la habitación. Sofía siguió escribiendo en su cuaderno, pero las palabras de su padre quedaron flotando entre los dos. Esa noche, Raúl salió al parque. Isaac estaba en la banca, como siempre, con esa calma que parecía ajena al paso del tiempo. «Hoy mi hija me preguntó si a ella también le tocará una vida sin descanso», confesó Raúl, con los ojos pesados. «¿Y qué le respondiste?» «Que no lo sé, pero que no estará sola». Isaac asintió. «Entonces le diste la respuesta que necesitaba. No se trata de prometerle un mundo sin dolor, sino de asegurarle que en ese dolor habrá compañía». Raúl bajó la cabeza. «A veces siento que todo lo malo que viví se lo heredé a ella. La rabia, la soledad, la desesperanza. La sangre hereda muchas cosas», dijo Isaac. «Pero el corazón también puede heredar amor, si tú decides sembrarlo». Raúl apretó las manos callosas. «Yo no tuve un padre que me enseñara. Mi viejo solo sabía gritar, golpear, desaparecer. Yo juré no ser como él, y sin darme cuenta lo fui». Isaac lo miró con firmeza. «Ese es el muro más difícil de derribar, el que se hereda de generación en generación. Pero si tú lo derribas ahora, tu hija no tendrá que cargarlo después». Raúl respiró hondo, como si quisiera sacar de los pulmones décadas de silencio.
No quiero que Sofía viva lo mismo. Quiero que tenga algo distinto. Entonces comienza por darle lo que tú nunca recibiste. Escucha, paciencia, compañía. Raúl guardó silencio, asimilando cada palabra. Al día siguiente, en la obra, mientras mezclaba cemento, pensaba en lo que Isaac había dicho. Recordaba a su padre, un hombre duro, alcohólico, ausente. Recordaba las noches en que lo dejaba solo con su madre enferma y los golpes que caían cuando se atrevía a reclamar. Esa sombra lo había perseguido toda su vida, moldeando sus reacciones, endureciéndolo. Y ahora lo veía claro. Si no hacía algo, esa sombra también envolvería a Sofía. En el descanso, Beto se le acercó con una sonrisa tímida. «Jefe, ¿sabe que parece otro?» Raúl lo miró con cejas fruncidas. «¿Cómo que otro? Ya no grita tanto. Hasta cuando me equivoco, solo me corrige. Antes me hubiera regañado». Raúl soltó una risa amarga. «Será que uno aprende tarde». Beto sacudió la cabeza. «No es tarde. Yo le agradezco». Las palabras del joven lo acompañaron todo el día. Quizás sí había tiempo para cambiar. Por la noche, de regreso a casa, encontró a Sofía en el patio, mirando el cielo estrellado. Se acercó despacio y se sentó a su lado. «¿Qué piensas?», preguntó. «En mamá. Y en ti». Raúl tragó saliva. «¿En mí? Sí. A veces te veo y me da miedo convertirme igual. Gritona, enojona, sola». Raúl sintió que se le rompía el corazón. «No tienes por qué repetir mi camino. Tú eres distinta. Y si no puedo, podrás», respondió con voz firme. «Porque yo voy a ayudarte». Sofía lo miró, desconfiada pero esperanzada. «¿De veras? De veras, hija. No quiero que cargues lo que yo cargué». Ella bajó la vista y murmuró: «Entonces no me dejes sola nunca». Raúl la abrazó con fuerza. «No te voy a dejar». Esa noche, cuando Sofía se durmió, Raúl volvió al parque. Isaac lo esperaba. «Hoy mi hija me dijo que tiene miedo de ser como yo», confesó. «¿Y qué le respondiste?» «Que no está condenada a repetir mi historia». Isaac lo miró con aprobación. «Eso es romper la herencia de la sangre». Raúl suspiró. «Pero todavía tengo miedo. El miedo es parte del camino. Lo importante es no dejar que te detenga». El silencio cayó sobre ambos, lleno de significados que no necesitaban palabras. Cuando volvió a casa, Raúl se acostó junto a la foto de Andrea y le habló en voz baja. «Estoy intentando ser distinto, amor. Por nuestra hija. Por ti». El sueño lo alcanzó rápido. Soñó con Andrea caminando por un campo verde, riendo mientras Sofía corría a su lado. Él los observaba de lejos, pero en lugar de quedarse fuera, comenzó a caminar hacia ellas. Al despertar, las lágrimas corrían por su rostro, pero en su pecho había una decisión firme. No permitiría que la herencia de la sangre condenara a su hija. Esa mañana, cuando Sofía salió de su cuarto, lo encontró barriendo el patio, silbando apenas. Lo miró con extrañeza. «¿Qué haces?» «Quitando lo viejo», respondió él, «para que haya espacio para lo nuevo». Ella sonrió por primera vez en semanas. «Entonces déjame ayudarte». Padre e hija barrieron juntos bajo el sol, y en cada escoba, en cada montón de polvo, parecía que también barrían los fantasmas del pasado. La prueba del fuego. El sol de mediodía caía sobre la obra como una plancha ardiente. El aire olía a cemento fresco, a hierro caliente, a sudor de hombres que trabajaban sin descanso. Raúl estaba en lo alto de un andamio, cargando bloques de concreto, con los músculos tensos y el sudor resbalándole por el cuello. Sus manos curtidas sostenían cada pieza con la firmeza de quien ha levantado muros toda la vida. Pero dentro de él algo era distinto. Ya no cargaba solo peso, sino propósito. Beto, aún rengueando por la pierna, trataba de seguir el ritmo. Raúl lo observó y le gritó: «No te fuerces, chamaco, deja que yo suba esos costales». Beto negó con la cabeza. «Déjeme ayudar, jefe. No quiero sentir que estorbo». Raúl bajó la vista y asintió con un gesto. Recordó lo que Isaac había dicho. No siempre se trataba de cargarlo todo, sino de acompañar. El ingeniero Campos apareció con su libreta en la mano, revisando cada detalle como un halcón. Su mirada severa recorrió a los hombres, a los materiales, a las columnas que se levantaban poco a poco. «Se está avanzando», dijo con voz seca. «Pero todavía quiero más rapidez». Raúl apretó la mandíbula, pero contuvo la respuesta que antes hubiera explotado como pólvora.
En cambio, bajó del andamio, se acercó y dijo con calma: «Ingeniero, los hombres hacen lo que pueden con lo que tienen. Si se fuerza demasiado, alguno va a caer, y después será peor». Campos lo miró con desdén. «¿Y desde cuándo usted da órdenes?» «No doy órdenes», respondió Raúl. «Solo hablo con la experiencia de los años». El silencio que se generó tensó el aire. Los demás obreros observaron con atención. El ingeniero, acostumbrado a la obediencia sin réplica, parecía irritado, pero al final solo anotó algo en su libreta y se alejó. Raúl regresó al andamio con el corazón acelerado. No estaba acostumbrado a hablar sin gritar, sin insultar, pero esa calma lo hacía sentirse más fuerte que cualquier furia. Cuando la jornada terminó, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Raúl regresó a casa, con las manos adoloridas y la espalda rígida, pero con la mente llena de pensamientos. Encontró a Sofía sentada en la mesa, con los ojos fijos en un cuaderno. «¿Qué estudias?», preguntó mientras dejaba la mochila en el suelo. «Un examen de historia», murmuró ella. «¿Quieres que te ayude?». Sofía lo miró sorprendida. «¿Tú sabes de historia?», Raúl sonrió con ironía. «Sé de mi propia historia. Y si no entiendo la tuya, podemos leer juntos». Ella dudó, pero luego le acercó el cuaderno. Raúl comenzó a leer despacio, trabándose en algunas palabras difíciles, pero haciendo el esfuerzo. Sofía lo observaba en silencio, con una mezcla de ternura y asombro. Por primera vez en años, sentía que su padre estaba presente, realmente presente, aunque no supiera todas las respuestas. Cuando terminaron, Sofía se recargó en la silla y murmuró: «Me gusta que te quedes conmigo». Raúl tragó saliva y solo atinó a decir: «Y me voy a quedar». Esa noche, cuando Sofía se fue a dormir, Raúl salió al parque. Encontró a Isaac en la banca, con la mirada perdida en el cielo. «Hoy enfrenté al ingeniero sin gritarle», dijo Raúl. «¿Y cómo te sentiste?», preguntó Isaac. «Fuerte, más fuerte que cuando peleaba. Eso es porque la verdadera fuerza está en el control, no en la violencia». Raúl asintió. «Y luego estuve con mi hija, leyendo. Yo apenas sé leer bien, pero me esforcé. Y ella se quedó tranquila, como si por fin me creyera». Isaac sonrió. «El fuego prueba el oro. Tu hija es ese oro. Tú eres el que debe resistir el fuego». Raúl bajó la cabeza. «¿Y si me quemo?». «Entonces aprende de la quemadura. No hay otra manera». El silencio de la noche envolvió a ambos. El murmullo de los grillos era el único sonido alrededor. Raúl sintió que cada conversación con Isaac era como poner agua en una tierra seca que llevaba años agrietada. Al día siguiente, mientras trabajaba, recibió una llamada de la escuela. Lo citaron para hablar del comportamiento de Sofía. El corazón se le apretó. Se presentó en la dirección al terminar la jornada, todavía con la ropa llena de polvo. La directora lo recibió con una mirada severa. «Señor Herrera, su hija es inteligente, pero se mete en problemas. Tiene carácter fuerte, responde a los maestros, pelea con compañeros». Raúl bajó la cabeza. «Sé que es así, pero le prometo que estoy trabajando en ello». La directora suspiró. «Ella necesita guía. Si no la tiene, puede perderse». Raúl levantó la mirada con voz firme. «Yo voy a guiarla. No voy a dejar que se pierda». La mujer lo miró unos segundos, sorprendida por la firmeza en su tono, y luego asintió. Al salir, encontró a Sofía esperándolo en el patio de la escuela, con la cara endurecida. «¿Ya te dijeron?», preguntó ella, desafiante. «Sí. ¿Y qué? ¿Me vas a gritar?». Raúl la miró en silencio. «No, hija. Solo quiero que entiendas que estoy aquí, y que si luchas contra todos, te vas a cansar. Yo quiero ser de tu lado, no de enfrente». Sofía parpadeó varias veces, sorprendida. Se mordió los labios y murmuró apenas: «No sé cómo hacer eso». Raúl puso una mano en su hombro. «Lo aprendemos juntos». Esa noche, cuando se acostó, Raúl sintió el peso de los días, pero también un calor distinto en el pecho. Soñó con Andrea una vez más. La veía de pie, mirándolo con ternura, mientras Sofía se apoyaba en él. Y por primera vez, en el sueño, Andrea no se alejaba, sonreía y asentía, como si aprobara lo que hacía. Despertó con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza nueva. El fuego lo estaba probando, pero ya no huía. Estaba dispuesto a resistirlo. Las grietas del orgullo, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas,
y el aire húmedo anunciaba tormenta. Raúl regresaba de la obra con pasos lentos, el cuerpo cansado y la mente saturada. Cada día era una lucha contra el cansancio, pero lo que más lo desgastaba no era el trabajo físico, sino el esfuerzo de mantener en pie lo que apenas comenzaba a reconstruirse con su hija. Al abrir la puerta de la casa, encontró a Sofía en la mesa, con el ceño fruncido y las manos apretando un cuaderno. El ambiente estaba cargado. Raúl lo sintió de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó con cautela. Sofía levantó la mirada con rabia contenida. «Hoy una de las maestras me dijo que nunca voy a llegar a nada, que soy igual que tú». Raúl se quedó inmóvil. Sus palabras fueron como una bofetada en el rostro. «¿Igual que yo?», repitió en voz baja. «Sí», gritó Sofía, con los ojos brillando de furia. «Igual de pobre, igual de enojón, igual de atrapado». El silencio se volvió insoportable. Raúl apretó los puños, sintiendo la vieja rabia hervirle en las venas. Durante años, esas palabras lo habían atormentado en secreto. El estigma de ser el hijo de nadie, el albañil sin estudios, el hombre marcado por la carencia. Ahora, en boca de su propia hija, dolían como nunca. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo. Tenía dos caminos: explotar como antes o resistir. «No eres igual que yo», dijo al fin, con voz grave y contenida. Sofía lo miró desafiante. «Claro que sí». Raúl negó con la cabeza. «Eres más fuerte que yo a tu edad, más valiente, y tienes algo que yo no tuve, la oportunidad de elegir». La muchacha parpadeó, sorprendida por la respuesta. No esperaba calma, esperaba gritos. Raúl aprovechó ese instante. «Si alguna vez piensas que vas a repetir mi vida, acuérdate de esto. Yo no quiero que seas como yo. Quiero que seas más». Sofía bajó la vista. Sus labios temblaban, pero no dijo nada. Esa noche, mientras ella se encerraba en su cuarto, Raúl salió al parque. El viento soplaba fuerte, y las primeras gotas de lluvia caían. Isaac estaba en la banca, protegido bajo el árbol. «Hoy mi hija me gritó que va a ser igual que yo», confesó Raúl, con la voz quebrada. «¿Y qué sentiste?», preguntó Isaac. «Dolor, porque me lo creo, porque siempre tuve miedo de que arrastre mi destino». Isaac lo miró fijo. «El orgullo es como el cemento mal hecho. Se agrieta con el tiempo. Pero esas grietas dejan entrar luz». Raúl frunció el ceño. «No entiendo. Si tú aceptas tus grietas, tu hija entenderá que no está condenada a repetirlas. Si las ocultas, ella pensará que son inevitables». Raúl bajó la cabeza, derrotado. «Toda mi vida quise demostrar que no era débil, y ahora me doy cuenta de que mi debilidad es lo único que me puede acercar a Sofía». «Exacto», dijo Isaac. «Ella no necesita un padre perfecto, necesita un padre humano». El silencio de la lluvia los envolvió. Raúl sintió que cada gota que caía sobre su piel lavaba una parte de su orgullo, ese que lo había mantenido distante tantos años. Al volver a casa encontró a Sofía dormida sobre el cuaderno. Se acercó despacio y acarició su cabello. Murmuró apenas: «No eres igual que yo, hija. Eres más». Los días siguientes trajeron más pruebas. En la obra, el ingeniero Campos se irritó porque la lluvia había retrasado el avance. Raúl trató de mantener la calma, pero un error de cálculo provocó que una pared se viniera abajo. Nadie salió herido, pero el susto fue grande. Campos gritó furioso, acusando a los obreros de incompetencia. Raúl apretó la mandíbula, pero habló con firmeza. «Fue un error, ingeniero. Asumimos la responsabilidad y lo levantaremos de nuevo». Campos lo miró con desprecio. «Ustedes son reemplazables». Raúl dio un paso al frente. «Tal vez lo seamos. Pero aquí estamos, día tras día, dejando el cuerpo. Y usted no lo puede negar». El ingeniero no respondió. Se limitó a dar media vuelta y alejarse. Los obreros miraron a Raúl con respeto. Don Silvano sonrió con orgullo. Ese día, al regresar, Sofía lo esperaba con un gesto serio. «Me enteré de lo de la obra», dijo. Raúl se sorprendió. «¿Quién te dijo?» «Un vecino». Raúl suspiró. «Sí, se cayó una pared. Pero la levantamos otra vez». Sofía lo miró con ojos brillantes. «¿Y no te dio miedo?» «Claro que me dio. Pero el miedo no impide seguir». Ella guardó silencio un momento y luego murmuró: «Yo también tengo miedo». Raúl se acercó y le tomó la mano. «Está bien tener miedo. Lo importante es no dejar que te paralice».
Por primera vez, Sofía no apartó la mano. La sostuvo con fuerza. Esa noche, en el parque, Raúl contó a Isaac lo sucedido. «Hoy mi hija me confesó que también tiene miedo», dijo. «Eso significa que confía en ti», respondió Isaac. «Nadie confiesa su miedo frente a quien no cree capaz de sostenerlo». Raúl asintió, conmovido. «Siento que poco a poco estamos derribando ese muro. Y cada ladrillo que cae deja entrar más luz», dijo Isaac. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo. Raúl levantó la vista al cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar profundo sin que le pesara el pecho. Aquella madrugada soñó con Andrea de nuevo. La veía en medio de la lluvia, extendiéndole la mano. Y él, en lugar de quedarse atrás, la tomaba. Juntos caminaban bajo el aguacero, mientras Sofía reía, corriendo delante de ellos. Despertó con lágrimas, pero también con una certeza. El orgullo podía quebrarse, y en esas grietas, por fin, entraba la vida. El precio del silencio. El amanecer llegó con un aire espeso, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Raúl se levantó temprano, antes incluso de que el gallo del vecino cantara. Preparó café en el viejo pocillo abollado y se sentó en la mesa, mirando la nada, escuchando solo el burbujeo del agua hirviendo. Los últimos días habían sido un carrusel de emociones. El miedo de su hija, la caída de la pared, los recuerdos de Andrea. Sentía que la vida lo estaba empujando a enfrentar todo aquello de lo que había huido durante años. Cuando Sofía salió de su cuarto, con el uniforme arrugado y el cabello alborotado, lo encontró ahí, con la mirada fija en el vapor que se elevaba. «¿Qué haces despierto tan temprano?», preguntó ella, sorprendida. Pensando, respondió él con honestidad. «¿En qué?». «En lo que callé demasiado tiempo». Sofía lo miró con desconfianza. Se sentó frente a él y tomó una taza de café que apenas podía soportar por lo amargo. «¿Y de qué te sirvió callar?». «De nada», admitió Raúl. «Me costó tu infancia, me costó tu confianza, me costó sentir que era tu padre de verdad». El silencio se alargó, pesado, pero distinto al de antes. Esta vez no era vacío. Era un espacio que comenzaba a llenarse con palabras que alguna vez habían estado prohibidas. «Papá», dijo Sofía al fin, «¿por qué nunca me contaste cómo murió mamá?». Raúl cerró los ojos. La pregunta era como un golpe directo al pecho. Había evitado ese tema por años, temiendo que la verdad desgarrara más de lo que ya estaba desgarrado. «Porque pensé que si no lo decía, iba a doler menos», murmuró. «¿Y dolió menos?». «No», respondió él, con la voz quebrada. «Dolió más». Sofía lo observó con ojos llenos de lágrimas. «Yo siempre me inventé historias», dijo. «A veces pensaba que se había ido porque no me quería». Raúl sintió que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. «No, hija, nunca pienses eso. Tu madre te amaba más que a nada. Fue la enfermedad la que se la llevó. Nada más». Las lágrimas de Sofía cayeron sobre la mesa. Raúl le tomó las manos con torpeza, pero con fuerza. «Tu madre luchó por quedarse contigo, pero no pudo. No fue su culpa, ni tuya, ni mía». Sofía lo miró, rota, y murmuró. «Entonces el silencio me hizo más daño que la verdad». Raúl asintió, sintiendo cómo una herida abierta durante años comenzaba a drenar. Esa tarde, en la obra, mientras mezclaba cemento, las palabras de su hija lo perseguían. El silencio, ese muro invisible, había sido su peor enemigo. Había creído que lo protegía, pero en realidad había destruido lo que más amaba. Al terminar la jornada, con el cuerpo rendido y la mente revuelta, volvió al parque. Isaac estaba ahí, como siempre, sentado en la banca, con esa calma que parecía infinita. «Hoy hablé con mi hija de su madre», confesó Raúl. «¿Y qué pasó?». Lloró. «Y yo también». Isaac lo miró con serenidad. Entonces el silencio perdió poder. Raúl bajó la cabeza. «Me siento culpable. Tantos años la dejé inventarse historias, sufrir en silencio, creer que había sido abandonada. La culpa puede hundirte o puede empujarte a reparar», respondió Isaac. «Tú decides qué hacer con ella». Raúl respiró hondo. «Quiero reparar». «Entonces sigue hablando. No calles más». Esa noche, en casa, Raúl se sentó junto a Sofía en la mesa. Sacó una foto vieja de Andrea y la colocó entre ambos. «¿Quieres que te cuente cómo era tu madre de verdad?».
Sofía asintió, con los ojos aún rojos por el llanto de la mañana. Raúl comenzó a hablar. Le contó cómo Andrea bailaba mientras cocinaba, cómo reía hasta que le dolía el estómago, cómo cantaba canciones de cuna inventadas solo para ella. Le habló de los días felices, pero también de la enfermedad, de las noches interminables en el hospital, de la forma en que Andrea luchó hasta el último aliento. Sofía escuchaba en silencio, con las lágrimas corriendo libres, pero también con una sonrisa que asomaba entre el dolor. «Gracias, papá», dijo al final. «Ahora siento que la tengo más cerca». Raúl la abrazó con fuerza. «Y así será siempre, hija». Esa madrugada soñó con Andrea. La veía sentada junto a la cama de Sofía, acariciándole el cabello, mientras él observaba desde la puerta. Esta vez, en el sueño, no se quedó quieto. Entró, se sentó a su lado y puso la mano sobre la de ella. Andrea lo miró y sonrió. Al despertar, Raúl supo que la culpa no desaparecería de un día para otro, pero había dado el paso que tanto temía. Había roto el precio del silencio. En los días siguientes, cada conversación con Sofía fue distinta. Hablaron de Andrea como si estuviera presente, como si las paredes de la casa guardaran su risa todavía. Sofía comenzó a preguntar más, a escribir recuerdos en un cuaderno, a llenar los vacíos con historias verdaderas. Una tarde, mientras regaban juntas la maceta del patio, Sofía le dijo: «¿Sabes qué pienso, papá?» «¿Qué?» «Que mamá estaría orgullosa de ti». Raúl se quedó mudo. Sintió que el corazón se le encogía y solo pudo sonreír con lágrimas en los ojos. Esa noche, en el parque, Raúl le contó a Isaac lo que su hija había dicho. «Hoy me dijo que Andrea estaría orgullosa de mí». «¿Y qué sentiste?» «Sentí que por primera vez en años me lo creí». Isaac lo miró con ternura. «Entonces ya no eres el mismo hombre que conocí en esta banca». Raúl suspiró. «Gracias por escucharme todo este tiempo». Isaac sonrió apenas. «No me agradezcas a mí. Agradece que decidiste hablar». El silencio de la noche se volvió cómplice, no enemigo. Raúl levantó la vista al cielo y pensó en Andrea, en Sofía, en todo lo que todavía quedaba por construir. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió esperanza, el derrumbe interior. La mañana comenzó con un viento helado que arrastraba polvo y papeles por las calles. Raúl salió de casa con el rostro cansado, aunque en su pecho había una calma nueva. Sofía seguía durmiendo, abrazada a aquel cuaderno donde había escrito recuerdos de su madre, y él la miró un instante antes de cerrar la puerta. En esos silencios domésticos, donde el mundo parecía detenerse, sentía que algo bueno estaba germinando, aunque frágil, como una semilla recién enterrada. En la obra, el ambiente estaba tenso. El ingeniero Campos había llegado con prisa y nervios. Los plazos se acortaban y la lluvia de días anteriores había retrasado todo. La presión se notaba en los rostros de los obreros, en la rapidez con que movían las palas y en el temblor de las manos de Beto, que aún cojeaba ligeramente. Raúl subió al andamio para colocar vigas, pero algo en su interior lo alertaba. La estructura no estaba del todo firme. El sonido metálico de los clavos, el crujido de la madera, le parecían advertencias. «¡Ingeniero!», gritó desde arriba. «Esta base no está bien». Campos lo miró molesto. «Siga trabajando, Herrera. No tenemos tiempo para caprichos». «No es un capricho», insistió Raúl. «Si seguimos así, se va a venir abajo». El ingeniero lo ignoró y ordenó avanzar. Raúl apretó los dientes, dudando entre obedecer o rebelarse. El recuerdo de la pared que había caído días atrás le atravesó como una punzada. Decidió bajar del andamio y hablar de frente. «No pienso arriesgar a mis compañeros», dijo con voz firme. «Si quiere, búsquese a otro». El silencio fue absoluto. Los obreros lo miraban con asombro. Nadie se había atrevido a desafiar al ingeniero con tanta claridad. Campos lo observó con rabia, pero al final cedió, ordenando reforzar la base. Esa tarde, mientras trabajaban en las reparaciones, el viento aumentó y las nubes negras se agolparon en el cielo. Raúl sentía que no solo la obra, sino toda su vida estaba sostenida por vigas endebles que necesitaban ser reforzadas. Al regresar a casa, encontró a Sofía en el patio, con la mirada fija en el horizonte. Tenía los ojos enrojecidos. «¿Qué pasa, hija?», preguntó él, acercándose.
Hoy me peleé con una compañera, dijo ella con voz apagada. Me dijo que soy igual que tú, que voy a terminar cargando bultos como un burro. Raúl sintió la sangre hervirle. Esa frase lo perseguía desde la adolescencia, cuando los demás lo reducían a un destino de pobreza. ¿Y qué hiciste? Le pegué, admitió Sofía, bajando la cabeza. Raúl respiró hondo. Parte de él quería regañarla, pero otra parte la entendía demasiado. Hija, yo sé lo que se siente que te digan eso. Te lo dicen como si tu vida no valiera nada. Pero golpear no cambia lo que piensan. Lo que los va a callar es lo que hagas con tu vida. Sofía lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y si no puedo cambiar nada? Raúl le sostuvo el rostro entre las manos. Puedes, Sofía. Yo no lo supe, pero tú sí puedes. No estás condenada a ser mi reflejo. Ella se quebró en llanto, y Raúl la abrazó con fuerza. El llanto de su hija se mezclaba con el suyo, y en ese abrazo compartieron un derrumbe silencioso, el de años de culpas, de frases hirientes, de miedos heredados. Esa noche, cuando Sofía se durmió exhausta, Raúl salió al parque. Isaac estaba ahí, como siempre, esperando. Hoy mi hija se peleó porque alguien le dijo que iba a ser como yo, confesó Raúl. ¿Y qué le dijiste? Preguntó Isaac. Que no está condenada a repetir mi vida, que ella puede elegir. Isaac lo miró con aprobación. Entonces le diste la libertad que tú nunca tuviste. Raúl suspiró, dejando escapar un nudo en la garganta. Me siento cansado, Isaac. Siento que cada día es una prueba nueva. El cansancio es parte de la lucha, respondió Isaac. Pero fíjate, cada vez que piensas que no puedes más, tu hija te muestra que sí puedes. Raúl se quedó en silencio, mirando el cielo encapotado. ¿Y si un día no lo logro? Entonces tu hija sabrá que lo intentaste, y eso, créeme, vale más que cualquier victoria. El viento soplaba fuerte, levantando hojas secas que giraban alrededor de la banca. Raúl sintió que la vida le hablaba en ese torbellino. Nada se quedaba quieto, todo podía moverse, transformarse. Al volver a casa, encontró a Sofía despierta, esperándolo en la mesa. «Quiero contarte algo», dijo ella con timidez. «¿Qué cosa? A veces escribo lo que siento en un cuaderno, cosas que no me atrevo a decir». Raúl la miró con ternura. «¿Y me lo quieres enseñar?» Sofía dudó, pero luego negó con la cabeza. «Todavía no, pero quiero que sepas que lo escribo porque ahora siento que no estoy sola». Raúl sonrió, conmovido. «Eso basta, hija, eso basta». Aquella madrugada soñó de nuevo con Andrea. Esta vez la vio de pie frente a una casa en construcción. Ella sostenía una viga con sus propias manos, como si quisiera apuntalar el techo. Raúl la ayudaba, y juntos levantaban la estructura. En el sueño, Sofía aparecía con un cuaderno en la mano, escribiendo mientras los miraba. Al despertar, Raúl entendió el mensaje. Los derrumbes eran inevitables, pero lo importante era quién sostenía la viga cuando todo parecía caerse. Ese día, al salir de la obra, caminó junto a Sofía de regreso a casa. No hablaron mucho, pero el silencio era distinto. Ya no pesaba, ahora acompañaba. Y en ese silencio, Raúl sintió que el derrumbe interior que había temido tanto tiempo se estaba convirtiendo en los cimientos de algo nuevo. La última piedra. La mañana comenzó con un aire distinto, como si el viento hubiera limpiado las calles durante la noche. Raúl se levantó antes que Sofía y se quedó un rato observándola dormir. El rostro de su hija, sereno entre las sábanas gastadas, le recordaba a Andrea de una forma tan intensa que el pecho le dolía. Había aprendido a vivir con ese dolor, no como un enemigo, sino como una cicatriz que lo acompañaría siempre. Ese día en la obra, los obreros trabajaban con una energía especial. La estructura principal ya estaba firme, y Raúl sentía orgullo al ver cada columna erguida. Beto se movía con más seguridad, y don Silvano, a pesar de la edad, no perdía el ritmo. El ingeniero Campos llegó a supervisar, y aunque todavía mantenía su tono seco, no pudo negar que el avance era sólido. «Bien hecho», dijo apenas, y se retiró sin más. Los hombres rieron entre ellos. No era un elogio generoso, pero en labios de Campos era casi un premio. Raúl sonrió, consciente de que no se trataba de reconocimiento, sino del esfuerzo compartido. Al finalizar la jornada, en lugar de regresar directo a casa, Raúl se quedó unos minutos observando la obra. Cada ladrillo,
Cada viga, cada mezcla le recordaban algo de su propia vida, lo frágil y lo fuerte, lo que se cae y lo que se vuelve a levantar. Al llegar a casa, Sofía lo esperaba en la mesa. Tenía el cuaderno abierto y una expresión seria. «Papá», dijo ella, «quiero leerte algo». Raúl se sentó frente a ella, con el corazón acelerado. Sofía respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. Sus palabras hablaban de soledad, de rabia, de noches interminables en las que se sentía abandonada. Pero también hablaban de esperanza, de cómo poco a poco sentía que tenía a su padre de nuevo, de cómo el silencio empezaba a romperse. Cuando terminó, Raúl tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por confiarme esto, hija», murmuró con la voz quebrada. Sofía bajó la vista. «Es que ahora sí siento que me escuchas». Raúl le tomó la mano. «Te prometo que nunca más voy a dejar que el silencio te haga daño». Esa noche, después de cenar, caminaron juntos al parque. Isaac estaba en la banca, como siempre, aunque su rostro se veía distinto, más iluminado bajo la luz tenue del farol. «Hoy mi hija me leyó lo que escribe», contó Raúl, «y me di cuenta de todo lo que cayó por años». Isaac lo miró con ojos profundos. «Entonces ya no queda nada entre ustedes». El muro cayó. Raúl asintió, conmovido. «Gracias por guiarme hasta aquí». Isaac sonrió apenas. «No fui yo, Raúl. Fuiste tú. Yo solo te recordé lo que ya sabías». El silencio se extendió unos segundos. De pronto, Raúl tuvo una sensación extraña, como si Isaac no fuera un simple hombre del barrio. Algo en su mirada lo hacía parecer más cercano a Andrea que a cualquier otro. «¿Quién eres en realidad?», preguntó Raúl, casi en un susurro. Isaac se limitó a sonreír, levantándose despacio. «Soy alguien que sabe lo que duele perder y lo que alivia recordar, y alguien que ahora ya no es necesario». Raúl se levantó también, sorprendido. «¿Ya no vas a venir? Tal vez me veas, tal vez no. Lo importante es que ya no me necesitas». Raúl quiso preguntar más, pero Isaac caminó hacia la penumbra del parque y se fue perdiendo en la oscuridad. Una brisa suave recorrió el lugar, y Raúl juraría haber escuchado, en ese viento, la risa lejana de Andrea. Cuando regresaron a casa, Sofía lo miró intrigada. «¿Y ese señor?». Raúl suspiró, conmovido. «Un amigo, el que me recordó cómo volver a ser tu padre». Esa noche, padre e hija se sentaron juntos a mirar las fotos de Andrea. Hablaron hasta tarde, riendo y llorando al mismo tiempo. Raúl le contó detalles pequeños, como el olor de su cabello mojado después de la lluvia, o cómo se enojaba si él olvidaba comprar pan dulce los domingos. Sofía escuchaba con atención, absorbiendo cada recuerdo como si quisiera coserlos en su propia piel. Al acostarse, Raúl soñó de nuevo con Andrea. Esta vez, no había distancia ni despedidas. Ella estaba de pie, con una sonrisa tranquila, y Sofía a su lado. Raúl caminaba hacia ellas y, al alcanzarlas, sintió que la mano de Andrea se fundía con la suya. No había palabras, solo paz. Al despertar, Raúl supo que el sueño no era una despedida, sino una bendición. Días después, en la obra, colocaron la última piedra de la construcción. Todos los obreros aplaudieron, orgullosos. Raúl se quedó mirando ese muro completo, firme, erguido, y en su corazón entendió. Así también había levantado su vida junto a Sofía, piedra por piedra, lágrima por lágrima. Esa tarde, cuando regresó a casa, encontró a su hija escribiendo en el cuaderno. Ella levantó la mirada y sonrió. «¿Qué escribes ahora?», preguntó él. «Nuestra historia», respondió ella. Raúl se quedó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces escríbela completa, hija, con todo, incluso con lo que dolió, porque de eso también estamos hechos». Sofía asintió. «Lo haré, papá». Y en ese instante, Raúl supo que había llegado el final de un camino y el inicio de otro. Ya no era solo un albañil cargando culpas. Era un hombre que había aprendido a hablar, a recordar y a amar sin miedo. El sol se ocultaba detrás de los techos oxidados, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Padre e hija se sentaron en el patio, en silencio, mirando cómo la luz se iba desvaneciendo. No había necesidad de palabras. La última piedra estaba colocada, y los cimientos eran firmes. El silencio de la noche envolvía la pequeña casa, pero ya no era un silencio pesado ni lleno de culpas.
Era un silencio vivo, hecho de compañía y de memorias que ahora podían nombrarse sin miedo. Raúl miraba a Sofía escribir en su cuaderno, con la frente iluminada por la lámpara tenue, y comprendía que aquel era el verdadero legado que le dejaba. No dinero, no lujos, sino la certeza de no estar sola. Durante años había cargado con el peso de la rabia, de la herencia de la sangre, de la sombra de Andrea. Se había perdido en culpas y en silencios. Pero paso a paso, ladrillo a ladrillo, había aprendido a derribar muros y a levantar puentes. Sofía, con sus preguntas y sus lágrimas, lo había obligado a enfrentarse a sí mismo. Y en esa confrontación había nacido algo nuevo. Un padre de verdad. Un hombre capaz de mirar atrás sin huir y de mirar adelante sin miedo. Esa noche, antes de dormir, Raúl salió al patio y levantó la vista al cielo estrellado. Susurró un nombre, el de Andrea, y sintió que la brisa le respondía con ternura. Ya no dolía como antes. Era un dolor suave, transformado en presencia. Entró de nuevo, abrazó a Sofía y se durmieron bajo el mismo techo, sabiendo que lo peor había pasado. Porque el destino no estaba escrito en la sangre, ni en las voces que decían que nunca llegarían a nada. El destino estaba en cada decisión de hablar, de escuchar, de amar. Y Raúl lo había entendido a tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste el peso de un silencio o la herencia de un dolor que parecía imposible de romper, acompáñanos en este canal. Suscríbete, comparte y dale me gusta para que más personas descubran que siempre hay una forma de colocar la última piedra y empezar de nuevo.